hay caras conocidas y caras también nuevas, pero no quiero agradecerle a mi amigo Roberto Romero, superintendente de bancos, por venir, tomarte el tiempo de estar en esta conferencia que creo que es muy importante. También a mi otro amigo y también colegas de la universitarios y de profesión y además coterráneo, Héctor Mosquera, gerente de CONAFIPS. Bienvenido y gracias, Héctor, por estar acá. Siempre hablar después de Oscar es un reto, porque él dice que me deja la mesa servida, pero no, realmente es un speaker de primer nivel. Pero tanto Oscar como yo no venimos tanto de la academia, no estamos participando todo el tiempo en la academia, sino venimos de la experiencia como implementadores de diferentes, no solo proyectos, empresas como Conecta, productos, ecosistemas, lo cual hace que hablemos a partir de esta experiencia que nosotros tenemos. Y precisamente el objetivo de mi charla, y les decía caras nuevas, porque hay muchas personas que están acá que normalmente no están viniendo a las charlas que hace Conecta, que es una red transaccional. Somos un procesador de pagos con más de 80 entidades que forman parte de nuestra red. Cooperativas de ahorro y crédito, nosotros tenemos ADN cooperativo. Nuestros fundadores son el Consejo Mundial de Cooperativas y además tenemos más de 20 accionistas, cooperativas de ahorro y de crédito que son accionistas. Como les decía, Oscar es uno de los fundadores de Conecta. Pero ahora tenemos mucha gente que está en el área de crédito, que normalmente, como les decía, no han estado en nuestros eventos. Pero, ¿por qué mezclamos este tema de microcrédito que tiene que ver con los pagos digitales? Son como dos mundos diferentes. De hecho, normalmente se tiene eventos especializados en pagos y otros con todo este tipo de productos, de crédito, de ahorro. Pero les voy a ser muy transparente. Tengo interés en este tipo de eventos, y no interés me refiero a la tasa, sino el interés de seguirles convenciendo sobre todo a nuestras entidades de lo importante que son los medios de pago, no solamente desde el punto de vista transaccional, sino como un apalancador del core business de las entidades financieras. Entonces, ahora nosotros disparamos por todo lado. Sobre todo, nuestras cooperativas de ahorro y crédito les ha costado un poco mirar de otra manera los pagos. Y déjenme decirles, hablaba de neobancos recién, Oscar. Y nosotros hablamos también no solo de neobancos, de neocooperativas, de supercooperativas. Les puedo decir que hay varios elementos que le diferencian a los neobancos y a las supercooperativas de las cooperativas tradicionales. ¿No es cierto? Para las neocooperativas, para los neobancos, la tecnología en sí o los servicios salen o son, parten todo a través de la tecnología. Las supercooperativas adoptan esta tecnología y la ven en ecosistemas integrados. Pero para las cooperativas tradicionales y para las entidades financieras tradicionales, todavía la tecnología la vemos como un centro de costos. ¿Qué tan caro es? ¿Es caro? ¿No es caro? ¿Provisioné algo? ¿Presupuesté algo? Creo que quiero botar al piso una falsidad, ¿no es cierto? Esta falsidad es pensar que el pago en sí es el fin. Nosotros, y es criterio de, no sé si de varios de ustedes, pero de muchos de sus gerentes, sí, el pensar que todo producto tiene que ser rentable. Oscar le dijo hace un momento, de hecho te me adelantaste con algunos conceptos para otra, creo que el día anterior nos revisamos nuestras presentaciones, pero creo que vale la pena porque van a ver que estos mundos realmente están atados. Pero los pagos digitales, como vemos ahí, realmente no son el negocio. ¿Quiénes vivimos de las transacciones? Los procesadores, por ejemplo, ¿no es cierto? Muchas fintech que nacen de ahí, pero no es el fin último de las instituciones financieras los pagos digitales. Vamos a hablar como un habilitador, por eso la charla de ahora era los pagos como un habilitador del ecosistema financiero. Pero son infraestructuras que permiten lo que está ahí: reducir costos, generar datos, aumentar la frecuencia de la relación con el cliente. Vamos a profundizar, pero como que ¿por qué, no? Sostener inclusión financiera, sostener la inclusión financiera, que no es abrir una cuenta, no solamente es eso. Y por supuesto, conocer al cliente. Y conocer al cliente porque cuando
ha habido adopciones tecnológicas, vamos a profundizar cada uno de estos temas más adelante, pero cuando se habla de adopción tecnológica con las cooperativas de ahorro y crédito sobre todo, un poco piensan que la tecnología lo que va a hacer es alejarnos de los clientes. De hecho, muchas oficinas de gerentes en las cooperativas de ahorro y crédito están cerca del lugar donde se atiende a la gente. Yo me acuerdo, y está Cacpe Pastaza aquí, ¿no es cierto? Me acuerdo de nuestro amigo Edgar, que en la pandemia diseñó su oficina de tal forma de, con las pantallas del caso, poder seguir atendiendo a la gente. Y ese es el tema, pero oigan, a veces en una mesa nos sentamos y no le conocemos a la otra persona que está al lado, porque todos estamos con nuestro mejor amigo, que es el teléfono, y ni siquiera conversando le conocemos. Pero se dan cuenta que a través del teléfono se hacen varias cosas, y otra vez llegando a los pagos, que vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo le conocemos a la gente. ¿Qué se decía antes? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, ¿qué hacemos con los pagos? Dime qué consumes y te diré quién eres. Pero hay que aprovechar, porque no se trata solamente de tener productos de pagos y que todo se quede ahí. Hay que aprovecharlo. Entonces, ¿por qué es mi interés con las personas que están aquí, expertos en crédito, en microcrédito? Porque ustedes van a ser alguien más que me ayude a convencerles a sus gerentes, a sus directorios, a sus directivos, de que los pagos les van a ayudar en el negocio, porque son insumos que van ustedes a tener para ir mejorando sus índices, sus indicadores, su colocación. Entonces, otra vez, queremos y estamos claros que se trata de un apalancador del core business de las entidades financieras. ¿Y qué nos viene? Porque ya les habló Oscar de un montón de microcrédito, y esta charla no va a ser ni de tecnología, no creo que hay expertos que pueden hablar mejor que yo de tecnología. No se trata tampoco de hablarles ampliamente de lo que es tener un ecosistema de pagos, sí, como estos mundos se van a ir uniendo. Pero sin ser experto en microcrédito, creo que el desafío, estamos claros que no solamente es colocar crédito, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos la liquidez que sabemos que tiene el sistema financiero actualmente, ¿por qué tenemos esa liquidez? Porque hay gente que no quiere crédito, porque evidentemente capaz la rentabilidad de los créditos es tan baja que la entidad no quiere asumir el riesgo por dar a esas personas del océano azul que hablaba Oscar hace un momento. Entonces, como que tanto el problema ya no es dar crédito, porque los otros problemas a los que nos enfrentamos es, después de dar el crédito, cobrar eficientemente, ¿no es cierto? Es llegar a la última milla, que también habló Oscar de estas últimas millas de lo que quiere la gente. Reducir el costo operativo, y a ese costo operativo tuviera que agregarle I/O, fondeo, ¿no es cierto? Porque vamos a caer a lo que es negocio con los pagos, y otra vez, no la parte transaccional. Es de entender al cliente, por supuesto, ya lo hablé, y gestionar el riesgo. Por supuesto, mantener la relación continua con la gente, con el cliente, con el socio. Y es así que ahora estamos hablando de otra cancha diferente. No estamos jugando en la misma cancha que hace 10 años. No estamos, ya el campo de batalla es otro. Pero tenemos un paradigma, va cambiando ese paradigma financiero. ¿Ok? Ya nosotros no debemos pensar, o no sé si hay algún arquitecto por aquí, pero gastarnos demasiado dinero en ver cómo diseñamos nuestras oficinas y que sean, no sé si las más lindas, pero lo que buscaban las instituciones financieras es que sean las más imponentes. Eso se viene de cajón y eso veíamos, pero si la lucha ahora ya no es la lucha de antes era en la sucursal, ahora no necesariamente es así. Estamos hablando de un uso de efectivo que estamos tratando de cambiarlo. El paradigma anterior era todo con efectivo, y acordémonos incluso de cuando se desembolsaba un crédito, un microcréditos, $2,000 entregados en la ventanilla en ese momento, y con los temas de seguridad, un robo a la gente que quiere un microcrédito. O sea, yo sé que a todos nos afecta que nos roben, pero cuando capaz era su capital semilla, no sé, con lo cual iba a emprender, iba a mejorar su negocio, ese robo era complejo. Eso pasa con esa, no es que pasaba, pasa todavía ahora, pero con ese paradigma anterior. Y por supuesto esta relación, bueno, hablamos de procesos manuales por todo lado, ¿no es cierto? Y hablo, Oscar,
vamos, o sea, no estamos diciendo que no hay que conocerle a la gente, no estamos diciendo que todo debe estar digitalizado. Hablaba de los ecosistemas, de las metodologías híbridas, pero por supuesto, esos procesos manuales era y otra cosa, esa relación episódica. Me maté buscando, bueno, no me maté, con ChatGPT buscando el nombre para contarles de eso, pero ¿a qué me refiero con relación episódica? ¿Qué momento le veíamos al cliente? El momento que le queríamos convencer, tener el crédito, o que venía a que le demos el crédito, a solicitar ese crédito. ¿Cuándo le volvíamos a ver? Capaz al mes que tenía que ir a hacer fila en la ventanilla para pagar, o capaz le volvíamos a ver cuando ya no pudo pagar y le caímos con el extrajudicial o el judicial. No, yo creo que eso es lo que estaba pasando y lo que tenemos que evitar que pase. Es otro tipo de relación que tiene que ser constante en un nuevo modelo con interacción continua. ¿Y cómo se logra interacción continua? Entre otras cosas, con los pagos, porque estamos viendo que esos fondos, o los fondos que se prestaron, o los fondos que vienen de la operación de esa microempresa, de ese negocio, de ese artesano que está, que fue beneficiario de ese microcrédito, se esté moviendo, y lo cual nos va dando información. Que se hable de pagos embebidos, y otra vez, es un nombre que en pagos lo utilizamos cuando se trata de ciertos servicios metidos en un aplicativo, por ejemplo. Pagos embebidos, no, pero aquí me voy más allá. Y cuando hablo de pagos embebidos es porque está uniendo el ecosistema en total. O sea, no significa que simplemente vino el asesor de microcrédito, hizo todo el trámite de la forma que sea, vino, desembolsó el crédito, ¿ok? Y se le dio la plata y nos olvidamos del cliente. Cuando hablamos de pagos embebidos, porque si le damos esos medios de pago, ese dinero o se queda ahí y va saltando de acuerdo a la operación que tenga, pero también viene el dinero producto del negocio de ese microempresario. Se va viendo lo que está pasando allá. Oigan, y si teníamos un problema con la cobranza, pero el flujo de efectivo que está arrojando el negocio con el cual se entregó el crédito está en esa cuenta, capaz la mora baja, o capaz ya ese tema de la cobranza es menos complicado, ¿no es cierto? Un poquito por ahí, bajo esa complicación. ¿Qué tenemos otra vez? Data transaccional. Y la data transaccional es importantísimo. Como les dije hace un momento, dime qué consumes y te diré quién eres. Eso está pasando, nosotros somos un dato. Vamos más allá y olvidémonos de la parte filosófica un poco, que el humano antes que el capital. No, todos somos un dato, todos los que estamos acá tenemos un teléfono. Estoy seguro que todos los que estamos acá, no pasa con toda la población, pero estoy seguro que todos los que estamos acá hacemos compras digitales, hacemos compras físicas y se va guardando esta información que ya, dándoles un abrebocas de lo que viene, empieza a enseñarnos algo de lo que puede ser un posible beneficiario de microcrédito que no tiene historial en el buró de crédito, ¿no es cierto? Y por supuesto, en ecosistemas interoperables. Me acuerdo cuando yo llegué a Conecta hace 14 años, que una cooperativa de ahorro y crédito en el oriente ecuatoriano quería un cajero automático para que esté abierto sobre todos los sábados, que era el día de feria, y que los socios querían ir a comprar y ellos no querían tener una persona. Entonces querían no que esté atado a una red, sino un cajero para ellos. Pero resulta, ¿no es cierto?, que las cosas iban cambiando y que al menos había necesidad de los hijos de los socios que eran estudiantes, se iban a otra ciudad, y ahora resulta que ya queríamos sacar el dinero en otra ciudad. Estoy hablando de efectivo hace 14, 15 años y hablando de cajeros automáticos. Ahora ustedes imaginan que no haya ecosistemas interoperables. Aquí ya vemos clientes de algunas telefónicas. La vida real, ¿no es cierto?, es interoperable. No podríamos llamarnos si es que no habría interoperabilidad. Y no se diga, si eso en comunicaciones, no se diga en pagos. ¿Y qué se viene? Por eso los cambios digitales habilitan 5 capacidades importantes. Reducir los costos de atención y operación, generar trazabilidad de datos, incrementar la frecuencia de la relación, habilitar ecosistemas y sostener la inclusión financiera. Vamos a ampliar en cada uno de ellos. Reducir el costo de servir. Y reducir el costo de servir, hablamos de la operación, de lo que era atenderle al cliente en cada momento. Por eso, cada transacción de efectivo, ¿qué implica? Todavía, ¿no? Todavía hay las empresas de transporte de
de fondos, porque el efectivo tiene que transportarse. Aquí está Vero Artola, que fue gerente del Banco Central en la época de la pandemia, y había que transportar el dinero, que ya se quedaba la economía sin efectivo. Y miren lo complicado que era, había que traer billetes. Hay que conciliar un cajero automático, termina el día, hay que conciliar las cajas, las ventanillas. El tema es complejo, por supuesto que hay un riesgo operativo que es más fuerte. Los robos hace un montón de tiempo, ahora estamos viendo temas de ciberseguridad muy complejos, ¿no? No sé si han visto todo lo que ha estado pasando en estas últimas semanas de Ecuador bajo ataque, estamos hablando, haciendo un paréntesis. Creo que tenemos que tomar en cuenta mucho eso a todo nivel, porque no solo ciberataques, además es ataques con ingeniería social, es muy fuerte, pero los robos venían en las ventanillas también. Por supuesto, visitas físicas en todo momento, ¿ok? Y un tiempo súper caro, que le llamo el tiempo humano, pero son las horas que se dedican a esto. Ustedes ya saben lo que decía Oscar hace un momento, pero desde otorgar el crédito hasta ir a cobrar, hacer gestión, ir a conocerle, eso es lo que pasaba. Por eso, digitalizar pagos reduce el costo estructural del negocio financiero. ¿Y saben por qué? Otra vez, no solo pensemos ahora en la atención. Les pido que nos salgamos un ratito de lo que significa atención. En Ecuador las tasas de interés son normadas, ¿no es cierto? Hace un momento conversábamos aquí en la mesa y se decía, el que haya tasas normadas, capaz, hacen que se genere exclusión, no inclusión. Muchas entidades financieras no pueden, como les dije hace un momento, asumir riesgos de cierto tipo de clientes por eso. Oigan, y nosotros seguimos fondeándonos con depósitos a plazo. Seguimos fondeándonos. Sigue siendo eso el fondeo. Entonces, ¿cuál es la tasa máxima de microcrédito? 22. ¿Sí? ¿Y a cuánto estamos captando? 7, 6. Antes, hace poco a 10, ¿no? Oigan, y si los pagos digitales en general, el tener un ecosistema de pagos tan fuerte y nos hace que la tasa de fondeo suba unos 3 puntitos nomás, 4 puntitos. Nos interesa la plata que nos puede dar la transacción, los 40 centavos o los 25 centavos o lo que nos venga de la transaccionalidad. Hablando ya no en términos de inclusión, sino en términos de negocio, eso es rentabilidad, eso es plata. Y esto lo hemos dicho varias veces. Y vuelvo a repetirlo y lo voy a seguir repitiendo porque parece que a veces no cala este discurso, pero los pagos digitales ahí son el habilitante. Entonces, cuando hablamos de bajar costos, de bajar gastos, también del gasto de fondeo, que es lo principal. Entonces, ¿por qué? Claro, cuando hay pagos digitales, la gente ya no saca a fin de mes, cuando le pagaron la nómina, toda la plata a guardar en el abrigo más viejo que tenemos colgados en el closet o en el colchón banco, eso no. Vamos utilizando lo que necesitamos. Por eso es lo importante de tarjetas de débito, de billeteras móviles, de los medios de pago de bajo valor que hacen que el saldo de depósitos a la vista se quede por más tiempo en la cooperativa o en el banco. Siempre voy a hablar más de cooperativas, como les digo, venimos y tenemos ADN cooperativista, pero obviamente estamos hablando de instituciones financieras. Y creo que activo más importante, y vamos a ver, pero es generar trazabilidad y datos. Cada pago cuenta una historia, ¿no es cierto? Y los pagos son el nuevo buró de crédito. Ya lo dijimos y lo recalcamos. Si una persona no tiene historia, ¿ok? ¿Cuál es la historia que puede empezar a generarse a través de los pagos? Ya lo dijo Oscar, pero nosotros le llamábamos inclusión inversa, porque realmente llegar a tener esos medios de pago, ¿qué era un medio de pago? Una chequera, acordémonos, ¿no es cierto?, de hace algunos años, de varios años, gracias. Nos acordábamos de la chequera. ¿Cómo se llegaba a tener una chequera? ¿Quién tenía una cuenta? ¿Por qué digo inclusión inversa? Porque ahora puede ser lo contrario. Con estos pagos, cuando hablamos de bajo valor, por ejemplo, con billeteras móviles, empieza allí a tener un historial que es de este nuevo buró, porque nos va arrojando otro tipo de información, y ahora podemos llegar a tener y a ser beneficiarios de un crédito. Que insisto, que si subiera la tasa, y no estoy haciendo propaganda por subir la tasa, soy una empresa de pagos, no pertenezco a una institución financiera, pero creo que podríamos con un nivel de tasa un
poquito más grande, ¿no es cierto? A la gente le convence, no sé, lleguemos al 40% de tasa. Pero eso es mucho más barato que seguir dependiendo de un chulquero, de un usurero, perdón, la palabra, perdón por lo coloquial. Pero sí, eso es lo importante, pero los pagos nos van a dar, son ese nuevo buró de crédito. Es un scoring alternativo, ¿no es cierto? Porque se puede construir ese scoring, porque habla de nuestro comportamiento financiero, nos da una historia transaccional y se ve de alguna forma este crédito contextual que les estoy diciendo, porque con este movimiento nos va a arrojar incluso información de flujo. Entonces, del crédito contextual, cuando me refiero a esta parte, es saber sin mucha información. Sacábamos, ¿no es cierto?, hace un momento y decía, con 4 fotos le dimos estos. Podemos más o menos saber cuáles son sus costos operativos, sus costos para mantener a la familia, varios de ellos. Incrementar la frecuencia de la relación, y eso es lo que les decía. ¿Por qué? Nosotros ya vamos a ver cómo se relaciona la gente, porque estamos haciendo transferencias, porque se hacen recaudos, ¿no es cierto? Le están pagando sus clientes ahí ahora con esas transferencias, ahora no solo uno como emisor de la transferencia, sino también como recaudador de esa transferencia, porque con los pagos QR, con las remesas o con los pagos persona a persona, nosotros vamos viendo esa relación. La institución que más actúa con el cliente es la que captura el relacionamiento. Yo quiero que estén claros de eso, no es el que le da más crédito. El que captura el relacionamiento es quien más tiempo está relacionándose. Por eso, las fintech, si se dan cuenta a nivel global, entran más rápido a pagos que a créditos. Capaz las que más duran son las de créditos, más allá. ¿Pero por qué? Porque el crédito, porque el pago, perdón, se lo hace todo el tiempo. El pago es un tema de todos los días. El crédito capaz es periódico o en el momento que se necesita. Entonces hay que estar claros cómo los pagos nos dan esa relación. Y sigo tratando de enfocar y unir esos eslabones para saber que estoy muy de cerca con los pagos y lo que es el microcrédito. El tamaño o el poder más bien, lo grande de una entidad, no viene por el tamaño de sus activos, viene por la conexión, viene por quien intervenga en ese relacionamiento. A ver, la pregunta ahora ya no es si son importantes los medios de pago. ¿Son importantes los medios de pago? Creo que sí, yo creo que nadie me va a decir que no, casi apuesto que nadie me va a decir que no. Pero también es importante saber quién controla los medios de pago y qué parte de ese control tienen nuestras instituciones financieras. No se trata simplemente de tener medios de pago por tener si nosotros no lo vamos a usar de la manera que es. Vamos a ir más adelante cómo tenemos que usarlo. Por eso, como les decía, en la economía digital no gana quien más activos tenga, gana quien controla la relación con el usuario. Por eso creo que habilitar ecosistemas es importante porque el mundo financiero ya no es aislado. Y si nos quedamos aislados, vamos a fracasar. Estoy seguro de ello. Nadie piensa este rato en un tema que no sea global, en todo sentido. Nosotros somos emisores de tarjetas Visa con nuestras entidades de ahorro y crédito. Hay entidades, precisamente una que está acá, que ha hecho esfuerzos muy importantes por emisión de débito. Resulta que no hay lugares físicos como quisiéramos en las ciudades donde se están emitiendo. Y sin embargo tenemos un montón de compras de tarjeta no presente en el sector rural. Eso estamos viendo. Entonces me van a decir que el sector rural no está interconectado. De hecho, qué pena que no puse una lámina, la sacamos con inteligencia artificial, donde muestra un poco el sueño que tenemos de nosotros ser partícipes y actores de esa interconexión. Entonces, el mundo financiero va a ser así, entre fintechs, cooperativas, bancos, comercios, gobiernos locales, billeteras, finanzas abiertas. Y por eso, yo muy rápidamente les quería hablar de cómo los pagos digitales afectan positivo y si no se les hace de la manera adecuada negativamente en la economía. Pero pensé que si tenemos una experta aquí, le quería invitar a Vero Artola
analista económico, además gerente comercial y de mercadeo de Conecta, que nos cuente un poco de esta visión desde la economía de los pagos digitales. Gracias, Rami. Un poco continuando en la línea justo que decía Ramiro, es indispensable entender que los medios de pago no solamente nos ayudan para todo lo que ya habíamos conversado, para estar con las entidades financieras, sino también a nivel de la economía. Entonces, ahí sí, tal vez con el sesgo macroeconómico, pero que no solamente se quedan en los datos del PIB, de la Reserva Internacional y tal, que muchas veces estamos acostumbrados a ver, sino también realmente cómo estos medios de pago, como dice la diapositiva, cómo podría ser justamente esta infraestructura crítica que nos ayuda para que la economía vaya creciendo. Entonces, para nosotros, ¿cómo vemos en Conecta la importancia de los medios de pago? Aquí decimos, ¿no?, que los medios de pago no son un simple mecanismo de intercambio, sino que realmente son la infraestructura por la cual la política monetaria también se canaliza. Ahí con mis anteriores sombreros, yo sí soy fiel creyente que a pesar de estar en una economía dolarizada, sí tenemos política monetaria y justamente los medios de pago son una de esas herramientas que nos permite también canalizar esa política monetaria. ¿Por qué lo hemos estudiado también así desde Conecta? Porque si nosotros tenemos una buena política monetaria, como dice aquí el cerebro, el Banco Central nos da todas estas herramientas, pero después no tenemos un sistema nervioso, una infraestructura de pagos que vaya canalizando esas ideas monetarias o esa política monetaria hacia las instituciones financieras, hacia los comercios, hacia las personas, no sirve de nada. Entonces está bien tener eso, pero el sistema nervioso nos funciona así. Es tal cual, como yo siempre digo, en cada uno de nosotros. Puede que el cerebro nos dé un montón de ideas o cosas, pero si algo tenemos atrofiado en el sistema nervioso, vamos a tener problemas. Entonces así funcionan los medios de pago también. Y claro, los órganos son los agentes económicos, justamente como yo les decía. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que es indispensable también entender. La respuesta de que todo esto funcione es que la economía va a crecer, la economía en su conjunto va a crecer. Entonces, insisto, muchas veces decimos, ¿qué hacemos para que el Producto Interno Bruto crezca? ¿Cómo hacemos para que la economía crezca? ¿Por qué no pensamos en que los medios de pago son una vía para eso? Y les traigo algunos canales de cómo lo vemos justamente que funciona estos medios de pago. Nos ayuda para el crecimiento del PIB, que aquí me voy a detener un poquito con algunos datos, por supuesto para la política monetaria, para la formalización fiscal. Ya lo decía Rami, ya lo decía Oscar, cuando yo tengo medios de pago digitales, yo puedo tener una trazabilidad de cada uno de nosotros. Yo sé que estoy comprando, que estoy vendiendo, de dónde vienen mis ingresos. Pero si yo, no sé, gano el básico y empiezo a gastar más, entonces algo ya no cuadra ahí. Entonces puedo tener una trazabilidad y además, por el lado positivo, si yo realmente sé qué está haciendo mi comercio, mi socio, mi cliente, entonces le puedo ofrecer más créditos, le puedo formalizar, le puedo dar otro tipo de productos y servicios que son súper importantes. Y por supuesto, inclusión financiera. Y no me quiero detener ahí porque Oscar ya nos explicó con algunos datos súper interesantes, los medios de pago sí generan inclusión financiera, sí podemos llegar a esa población que está excluida. Entonces, rápidamente, no son datos nuestros, sino son datos de fuentes importantes que nos muestran justamente cómo estos medios de pago nos ayudan también a todo lo que hemos conversado, pero insisto también a la economía en su conjunto. Nos dice que cada aumento de 1 punto porcentual en pagos digitales nos puede ayudar a crecer en 2 años en aproximadamente 0,10 puntos porcentuales. Entonces, en una economía como la nuestra, que ha venido creciendo en los últimos años, pero que necesitamos un poquito más de impulso, ¿por qué no pensar en estos medios de pago que nos ayuden a dinamizar un poquito más la economía? Esto lo dice el BIS, que es este Banco Central de Bancos Centrales, que lo decimos, entonces es una fuente interesante que nos habla. Después tenemos al Boston Consulting Group que dice que en cambio la digitalización de pagos nos puede incrementar el PIB en economías emergentes como la nuestra entre un 1 y un 2% en el largo plazo. Entonces, insisto, no es solamente buen negocio para nosotros como instituciones financieras, sino también para la economía en su conjunto, ir incrementando este tema de los pagos digitales.
Accenture nos dice que los pagos digitales pueden reducir la economía informal, como les mencionaba, entre un 10 y un 15% en algunos países. Entonces, con todo el efecto positivo que eso nos puede generar. Y después la IFC, parte del BID, nos dice que la adopción de pagos digitales en las MIPYMES puede aumentar también los ingresos a un 20%. Aquí yo veo colegas del IEPS con quienes hemos venido trabajando, hemos venido conversando también, porque creemos que vincular los medios de pago, por ejemplo, para emprendimientos donde no tienen otra forma de aceptar que no sea el efectivo, les puede estar haciendo perder ventas. ¿Por qué no implementar o incrementar estos medios de pago digitales? También va a ser interesante. Y en general, entonces, si hablamos en el PIB mundial, incrementar el uso de los medios de pago digitales nos puede hacer crecer el PIB en 1,5 billones de dólares en el largo plazo. Entonces, algunos datos de por qué vemos que también son importantes y cómo ha ido evolucionando también los medios de pago digitales en el Ecuador. Estos son datos de la Sobanca a 2024. En la barra azul ustedes ven el uso de medios de pago digitales y en la barra blanca, en cambio, los físicos, un poco para las personas que están tal vez atrás. Aquí ustedes ven en el año 2019 teníamos mayor, uso o mayor representatividad de los medios de pago físico. En el Ecuador, ya para el año 2024, es interesante ver cómo los medios de pago digitales están creciendo. Hay algunos datos de McKinsey que nos dice que todavía el rey sigue siendo el efectivo. Y lo vemos nosotros en los datos que manejamos en Conecta, pero lo interesante es que la tasa de crecimiento, en cambio, de los medios de pago digitales es mucho mayor que el uso del efectivo. Entonces, son dos elementos importantes. Y ahí se ve con el dato de cuánto hemos transaccionado con medios de pago digitales en el año 2024. Hemos transaccionado más de 4 veces todo nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, quiere decir que movemos muchísima plata a través de nuestras instituciones financieras y ahí está el potencial de seguir masificando estos medios de pago. Lo interesante también es que en el Ecuador, al año 2024, se hacen 57 operaciones digitales por segundo. Alguien dirá, ¿eso está bien o está mal? Podemos comparar con países de la región y, por ejemplo, en Brasil eso puede ser hasta 3 veces más. Entonces, es interesante el crecimiento, sí, no es despreciable, pero quiero decir que todavía tenemos un océano, como dice Oscar, importante donde tenemos que seguir navegando y que podemos seguir trabajando. Y aquí 2 elementos importantes, cómo ha mejorado o cómo ha crecido el uso de medios de pago digitales como la tarjeta de crédito y la de débito. Miren aquí, el consumo con tarjeta de débito desde el año 2019, esto con dato hasta el 2024, ha crecido en 253%. Entonces ahí cojo lo que decía Rami hace un momento, no es solamente utilizar o dar más medios de pago si no logramos cerrar todo el ecosistema. ¿De qué me sirve dar una tarjeta de débito si después no tengo dónde transaccionar con esa tarjeta? Pero estamos viendo que ya ha mejorado eso. Por eso hay un crecimiento muy importante y es lo que estamos trabajando también desde Conecta, cómo ir vinculando y cómo ir cerrando ese ecosistema. Y la tarjeta de crédito no es menor, aunque tiene una tasa muchísimo menor de crecimiento, que solamente del 14%. Y después quiero irme con los últimos datos, que es la penetración en cambio de los smartphones, pensando en estos temas de inclusión financiera, pensando en la oportunidad que tenemos en masificación del uso de medios de pago digitales. Al 2020 tenemos que en el Ecuador tenemos un 78% de penetración de smartphones en el Ecuador. Y lo más interesante de esto es que el 85% de las personas menores a 35 años tienen un smartphone. Entonces ahí ya también es otra oportunidad, pensar también en el rango etario. No es lo mismo llegar a tal vez a una persona de 70 años que a un joven de 30 que ya está en el mundo digital y que tiene estos elementos, que ahí es donde vemos las oportunidades importantes también. Un aplauso para Berito. Esos datos. Pero la inclusión financiera genera sostenibilidad a varios actores. Sí, por supuesto, a la persona que se incluye, pero también a los comercios, también a las entidades financieras. Para todos genera inclusión financiera, pero
solamente se da inclusión financiera cuando se cumplen con algunos aspectos. Cuando hablábamos de proyectos de inclusión financiera aquí en el país hace muchos años, se tomaban en cuenta cuántas cuentas de ahorro se abrían. Y claro, si le regalamos $20 al que abre una cuenta, seguramente vamos a abrirlas muchos, pero eso no es inclusión financiera. La inclusión financiera se cumple cuando se recibe pagos, cuando se mueve el dinero, por supuesto con el acceso a esos servicios financieros, cuando genera historial. Es importante, tenemos que generar historial. Eso va a dar sostenibilidad. Somos ya alguien o esa persona es alguien para poder tener el acceso a eso, un acceso continuo a los servicios financieros. Por supuesto, acceso de crédito y cuando se participa en esa economía digital que les mencionamos hace un momento. ¿Qué deberían hacer las cooperativas de crédito? ¿Qué deberían hacer las instituciones financieras? Primero, actuar estratégicamente. No podemos dar tiros al aire, no podemos pensar que las estrategias de crédito, de ahorro, son diferentes a las estrategias de los diferentes productos tecnológicos o de los temas de pago. Pero debemos priorizar la interoperabilidad. Ojo, otra vez, va a ser muy difícil, por ejemplo, cuando hablamos de cooperativas de ahorro y crédito, que solo los clientes de un comercio solo sean de una cooperativa, van a ser de varios. Puede venir, la gente se traslada, la gente viaja. Prioricemos la interoperabilidad. Solamente entrar a diseñar para la última milla. Déjennos a los procesadores que nos preocupemos de lo de atrás. Déjenos que nosotros estamos viendo en efecto cómo darle mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad transaccional. Cuando hablamos de última milla es en todos los aspectos, es ver qué necesidades tenga el cliente. No solo en su pantalla, en un canfil del aplicativo, sino qué necesidades de ese crédito, esa última milla que le explicó Oscar. La seguridad que tiene que ver con esa última milla, como les decía, nosotros nos encargamos de otros temas de seguridad atrás, pero esa parte es también donde puede ser vulnerable desde el inicio. Convertir los pagos en inteligencia. A ver, tenemos data de pagos. Yo creo que las entidades tienen data hace un montón de tiempo, hace décadas. Le estamos utilizando, por eso yo digo utilizar los datos, estos datos con inteligencia, porque no lo hemos estado utilizando. Tenemos un montón de información en la que, siendo un activo tan valioso, ¿no es cierto? Ya vimos hace un momento cuál es el principal activo ahora de las entidades. Ya veíamos que no solo es la cartera, que no solo es el efectivo o los edificios, que de paso está dentro de los activos improductivos, pero es de esta información que no la estamos utilizando y además en muchos casos la estamos otorgando gratis cuando entramos a ecosistemas de pagos que nosotros no controlamos, que no controlamos al comercio, que le olvidamos a ese cliente comercio. Le estamos dando información a ecosistemas de pagos que pueden estar utilizando de otra forma y que eso sí se va en contra del negocio, del core business de la entidad. Por supuesto, lo que tenemos que hacer es integrar crédito y pagos, que es de todo lo que les he estado hablando en esta charla. Hay que integrar, por eso les decía, las estrategias tienen que ser integrales. Y por supuesto, construir y controlar los ecosistemas, que es lo que les dije hace un momento. Casos que cambiaron los mercados. PIX en Brasil, con temas interoperables, de lo que estoy nombrando son interoperabilidades de acá, no sé, Yupi en India, M-Pesa en África, Yape en Perú, porque los pagos digitales nos van a generar inclusión, ¿no es cierto?, eficiencia, competencia e innovación financiera. A veces se habla mucho del riesgo que tenemos digitalizando los diferentes procesos y el negocio. El riesgo es no digitalizarse, amigas y amigos. Ese es el riesgo. No dejar de hacerlo. Sí, hay temas de inseguridad, como los que les dije hace un momento, que nos provocan miedo, pero hay que superarlos. A ver, hay inseguridad en dar crédito, por supuesto. Hay moras, ¿no es cierto? Hay clientes morosos, pero no por eso dejamos de dar crédito. Lo que hacemos es cambiar nuestras metodologías, irlas actualizando, ver qué herramientas tenemos para poder seguir dando crédito y que ese crédito sea rentable. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que voy sacando? Durante años el sistema financiero construyó productos. Nos dedicamos solo a construir productos por su lado, dependiendo del área que sea. Hoy deben construirse realmente conexiones, no solo cuando hablamos de interoperabilidad entre diferentes instituciones financieras, sino incluso conexiones internas en las entidades y con nuestros clientes. Lo principal es
Siempre hablamos de que la persona antes que el capital, ¿no es cierto? Mucho hablamos en el cooperativismo de eso. Seguimos manteniendo a la persona acá, porque necesitamos mantener ese relacionamiento, como ya les dije. Los pagos digitales, por eso, precisamente, son esas conexiones. Y el futuro del microcrédito dependerá de permanecer presentes en la vida financiera diaria de los clientes, diaria. No solamente cuando les damos el crédito, cuando vienen a pagarnos o cuando vamos a cobrarles porque no nos están pagando. Así que muy agradecido de haber estado acá, de atender la invitación de Conecta, de Synergy, de Woku para este taller. Creo que de aquí vienen cosas también importantes. Espero que se hayan quedado con estas reflexiones. No tengo la receta para cada institución. Creo que mi objetivo es darles estos inputs para que ustedes puedan aplicarlo de acuerdo a la realidad de cada una de sus instituciones financieras. Así que nuevamente, muchas gracias por estar aquí.